Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Ey, hablemos de salud! Un saludo muy especial para todos los dominicanos que nos acompañan el día de hoy en este programa que nos brinda el espacio para hablar de salud. La ES Hospital San Rafael quiere abrir un espacio para todos ustedes. Entonces, el programa de hoy está basado en el programa IEPI y hoy nos está acompañando la doctora Diana Carolina Espinosa, médica general, y bueno, muy contenta de estar en este espacio para que compartamos temas en salud y temas que a todos nos interesan. Bueno, mi nombre es Rafael Mesa, soy auxiliar de enfermería del Hospital San Rafael y los estaré acompañando en el día de hoy. Doctora, cuéntenos, ¿qué es IEPI? Bueno, IEPI es una estrategia que tiene más de 30 años, fue diseñada por la Organización Mundial de la Salud. Primero que todo, IEPI es una sigla que significa Atención Integral a Enfermedades Prevalentes en la Infancia. Entonces, lo que busca la estrategia es tener un enfoque integral en la atención del niño, desde las enfermedades más graves hasta las enfermedades menos graves, pero que también podrían llegar a causar incluso la muerte. Entonces, la estrategia lo que busca es detectar tempranamente los riesgos que pueda tener un niño de sufrir esa enfermedad o si ya la está sufriendo poder hacer las intervenciones necesarias. Bueno, doctora, y cuéntenos, ¿hasta qué edad IEPI interviene en las enfermedades prevalentes de la infancia? Pues la estrategia está diseñada para niños hasta los 5 años, pero en realidad cuando uno empieza a estudiar y a ahondar en la estrategia, uno se da cuenta que podría incluso ser aplicada a niños un poquito más grandes, pero como tal está diseñada hasta los 5 años. Bueno, doctora, las enfermedades prevalentes en la infancia nos llevan a dos temas muy puntuales, las enfermedades diarreicas agudas y las respiratorias. ¿En qué consiste? Bueno, como lo explicaba al principio, la estrategia busca hacer intervención como en esas enfermedades que más mortalidad tienen en esta edad, ¿cierto? Entonces, la primera, como tú lo decías, es la enfermedad respiratoria, que puede ir desde una simple gripa a un niño tener una neumonía grave. O también en niños más pequeños, en los menores de 2 años, una bronquiolitis grave que podría llegar a causar la muerte. También está entonces la diarrea, que digamos es la segunda causa de muerte en niños. Y lo que busca principalmente la estrategia es que podamos detectar tempranamente cuando un niño tiene signos de alarma. Entonces, ahí hay una cosa muy importante y es que la estrategia está buscando no solamente que los médicos y que el personal de salud conozca la estrategia, conozca esos síntomas y esos signos de alarma, sino que la comunidad también los conozca, que las mamás sepan cómo puedo intervenir en mi casa, hasta cuándo puedo tener en mi casa al bebé y cuándo lo tengo que llevar al médico y en qué momento me empiezo a preocupar. Bueno, doctora, ¿y cuáles son esos signos de alarma que las mamás, los papás, los cuidadores, porque muchas veces los hijos no están bajo el cuidado de los papás, sino de cuidadores? ¿Cuáles son esos signos de alarma que deben de tener ellos presentes para llevar al niño al hospital? Bueno, entonces, primero que todo, por ejemplo, en la enfermedad respiratoria es muy importante como tener en cuenta varios factores. Por ejemplo, en el menor de 6 meses es muy importante tener en cuenta si fue un niño prematuro, si fue un niño de bajo peso o que tuvo algún problema durante su periodo del parto o del embarazo. Esos niños, independientemente de, digamos, de los síntomas que puedan tener o de los signos que puedan tener, deberían consultar al médico si antes de los 6 meses presentan congestión nasal, tos o un aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 60.
¿cierto? Ya digamos que fue un niño normal, que fue un niño que no tuvo ninguna de estas cosas que mencioné. Las mamás podemos empezar a hacer cosas en casa, ¿cierto? Por encima de los 6 meses, entonces darle más líquido de lo normal. Y ahí hay una cosa muy importante, y es que el niño, recordemos que el niño hasta los 2 años debe ser amamantado. Entonces, cuando yo hablo de líquidos es porque debemos aumentar la lactancia materna en ese niño. Y en niños más grandes, niños mayores de 2 años o que no estén siendo amamantados, incluso la estrategia dice que podemos hacerle manejo con líquidos calientes, ¿cierto? Entonces lo que las mamás dicen, los remedios caseros, que el agua panelita con limón, esas cosas se ha demostrado que en un principio sirven, pero si yo veo que empiezo a hacer esas intervenciones y el niño no mejora, y el niño está con mucha tos, y el niño tiene aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, cuando las mamás dicen es que yo lo veo como alcanzadito, cuando la mamá ve que por debajo de las costillas se está hundiendo, unos signos visibles. Sí, ya ahí es cuando yo como mamá empiezo a ver a mi hijo y empiezo a decir, bueno, las costillitas como que se están ya forrando mucho, por debajo de las costillas se me está haciendo hueco, ya está como más alcanzadito, el bebé no quiere comer, no come nada, vomita todo, lo estoy viendo morado. O que lo estoy viendo más dormido de lo normal. En cualquiera de esos casos, yo debo consultar inmediatamente al hospital, ¿cierto? Esa es una consulta inmediata. Digamos que no está a ese extremo, que está con la tosecita, que lo veo un poquito alcanzado, pues consulto al hospital y podría ser diferido a unas 12, 24 horas, ¿cierto? Es decir, si yo vengo y me dicen, hay consulta para mañana, tu bebé está bien, es aceptable. Entonces, ese sería como los signos de alarma en infección respiratoria. Estás viendo Dominicano TV, una costumbre para ver. ¿Qué no se debe de hacer? O sea, nosotros como papás, ¿qué no tenemos que hacer frente a esos casos? En el caso de la infección respiratoria es muy importante no automedicar, nada de medicamentos de la farmacia, nada de jarabes para la tos, absolutamente nada. Ni antibióticos. El uso de antibióticos está contraindicado en estos casos, primero que todo porque no es necesario, y segundo porque el uso inadecuado de antibióticos en casa puede tener unas consecuencias peores para el bebé. Entonces no debemos usar antibióticos. ¿Qué importancia tiene la lactancia materna en el niño? Pues digamos que ese niño que está enfermo como tal, debemos aumentarle la lactancia materna, primero pues porque la lactancia es como un líquido lleno de defensas. Yo lo llamo como un oro líquido, que hay células vivas ahí, ¿cierto? Y que es el que me va a permitir proteger al bebé. Hay mamás que a veces tienen gripa, entonces tienen miedo de amamantar, que porque le van a pegar la gripa a su bebé, pero lo que no saben es que cuando una mamá tiene gripa está produciendo sus propios anticuerpos para defenderse de esa gripa, y esos anticuerpos pasan a la leche materna. Entonces yo sí puedo estarle pegando el virus a mi bebé, pero al mismo tiempo puedo estar vacunándolo porque le estoy pasando los bichos a mi bebé. Los anticuerpos a mi bebé, las defensas que él necesita para defenderse de esa gripa. Y en el caso de la diarrea también es muy importante porque ya sabemos, y hay estudios que demuestran que la diarrea, que cuando un niño tiene diarrea y es amamantado,
esas mismas células se pegan del intestino y lo van a proteger. Primero tienen un efecto protector, ¿cierto? Preventivo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cubren todo ese intestino y no permiten que los virus y que los parásitos y que las bacterias se peguen al intestino. Entonces, normalmente los niños con lactancia materna es muy raro que tengan una diarrea. Digamos que la tengan, ¿cuál es la ventaja? Existe un mecanismo que todavía no se ha podido explicar muy bien, por el cual la mamá o ese cerebro de la mamá como que transforma esa leche y hace que esa leche se convierta como en la leche adecuada o la óptima para ese bebé con diarrea. Entonces, cuando un bebé tiene diarrea pierde no solamente agua, sino que pierde lo que nosotros llamamos los electrolitos, o sea, como la salecita que tenemos en la sangre, eso también se pierde por la diarrea. Resulta que cuando un bebé está siendo amamantado, esa leche está rica, obviamente en agua, pero además en esas sales. Entonces hace el mismo efecto que un suero oral. Digamos que en la diarrea nada reemplaza el suero oral, ¿cierto? Es el manejo que debemos hacerle en casa. Siempre que un bebé tenga diarrea en casa, debemos empezarle a hacer manejo con suero oral, que no es una cosa muy costosa y que podemos acceder a todos podemos acceder a él. Pero el bebé que es amamantado, esa leche materna es muy, muy parecida al suero oral. Entonces uno podría casi decir que el niño que empieza con diarrea, el solo hecho de darle leche materna ya me está reemplazando ese suero oral. Doctora, estábamos hablando de que, bueno, un niño en etapa de lactancia materna, cuando el niño tiene entre 4 o 5 años, ya no lo están amamantando, ¿qué se debe de hacer? Tanto en la parte de la respiración, en las enfermedades respiratorias, como en las diarreicas. Eso, entonces, como mencioné ahora, la parte de las infecciones respiratorias es importante dar muchos líquidos. Cuando digo líquidos, pues las mamás siempre acuden al agua panelita con limón, a los jugos naturales. Hay jugos que tienen altos niveles de vitamina C, y la vitamina C sabemos que fortalece el sistema inmunológico. Entonces el jugo de guayaba, la limonada, el jugo de naranja es muy bueno para los niños. Entonces todos esos jugos le podemos dar al bebé, que son bebidas dulces, ¿cierto? Eso en el caso de la infección respiratoria. Y el agua, ¿cierto? El agua también juega un papel muy importante. En el caso de la diarrea, el suero oral. El suero oral es irreemplazable en el caso de la diarrea. También podemos darle a los niños otro tipo de líquidos caseros, ¿cierto? Cuando el niño no tiene unos signos graves de deshidratación. Entonces, sopas, ¿cierto? La sopa que hace la mamá de papa, de guineo, con un pedacito de carne, con un pedacito de pollo. Las sopas sirven mucho también para hidratar el niño. Y lo mismo, jugos naturales, muy bajito en azúcar. Lo ideal sería que no enseñáramos a los niños a tomar azúcar. Entonces, jugo de guayaba, jugo de naranja, sirven mucho también para hidratar el niño. Estás viendo Dominicano TV, una costumbre para ver. Se ha hablado de que en las enfermedades diarreicas, cuando un niño tiene diarrea no se le debe dar leche. ¿Por qué? Ese es un mito muy frecuente, ¿cierto?, que tienen las mamás. ¿Qué nos dice la estrategia y las guías pues, frente al uso de lácteos y diarrea? No se debe suspender la leche, o sea, el niño puede seguir tomando su leche normal, no tiene ningún problema, a menos
que ya después, o sea, si la diarrea se prolonga en el tiempo, hay que hacerle unos exámenes al niño para poder saber si de pronto está haciendo una intolerancia a la lactosa. Pero eso sería ya demostrado por exámenes, pero que de primeras uno diga, suspéndale la leche al bebé, no, para nada, no está indicado. Perfecto. Doctora, en las enfermedades respiratorias vemos que las mamás acuden a utilizar mucho lo que es las cremas calientes. ¿Eso sí es bueno, no es bueno? ¿Qué se debe de hacer? Eso que utilizan Vaporú, utilizan una cosa, la otra, que el pechito y bueno. Bueno, todas esas, digamos, mentolados y cosas calientes, cremas calientes, como dice, no tienen ningún, digamos que no tienen ningún efecto benéfico. Es decir, no es que usándolas me vaya a mejorar el bebé, ¿cierto? Muchas de esas cremas tienen sustancias, y para nadie es un secreto, que tienen alcohol, por ejemplo, o muchas mamás usan implastos de alcohol, tienen incluso sustancias como marihuana, ¿cierto? Que eso se puede absorber por la piel y pueden hacerle daño al bebé. Entonces no tienen ningún efecto y algunas sí podrían ser dañinas, entonces no están recomendados usarlas. Bueno, doctora, IEPI nos ha dado como unas pautas acerca de cómo se debe de tratar las enfermedades, qué debemos de hacer. Ya sabemos cuáles han sido como esos signos de alarma. ¿Qué recomendaciones les da usted a las mamás, a los papás para los cuidados y evitar ese tipo de enfermedades? Bueno, para los cuidados iniciales, como les mencionaba ahora, muy importante, la lactancia materna es, digamos, el principal factor protector, tanto para enfermedades respiratorias como para diarrea. Es decir, un niño que se ha amamantado es un niño que tenemos garantizada una protección en muchos aspectos para ese bebé. Lo segundo, por ejemplo, en el tema de infecciones respiratorias, hay una práctica que le enseñamos mucho a las mamás, y aunque hay mamás que les tienen miedo, digamos que es lo indicado, e incluso en la primera etapa de esa infección respiratoria, de esa gripita, de esos moquitos, es el tratamiento, que es el tema del lavado nasal. ¿Por qué? Porque es que el niño, la nariz es el único conducto que tiene para respirar, no tiene más. Entonces, si yo lo tengo obstruido, haz de cuenta que tú tienes acá una pepa de mamoncillo, no puedes respirar ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, y hay algo que yo siempre les digo a las mamás, sobre todo cuando son bebés muy pequeños, es que nosotros, los adultos y los niños un poco más grandes, somos capaces de sonarnos la nariz o somos capaces de hacer cosas como, pues, para darles un ejemplo. Entonces eso me permite movilizar secreciones, en cambio el bebé no es capaz. Entonces necesitamos lavado nasal con solución salina. La lactancia materna, el lavado nasal, en el caso de los niños también, tanto para diarrea como infecciones respiratorias, el tema del lavado de manos. El lavado de manos es fundamental para la mamá y enseñárselos a los niños más grandecitos. Mi experiencia es que cuando una mamá es juiciosa con el lavado de manos, normalmente los niños aprenden, por ejemplo, y siguen esas conductas. Entonces, lavar muy bien los alimentos, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, después de preparar los alimentos, antes de entrar al baño, después de entrar al baño. Esa práctica sola le puede prevenir muchísimas cosas, no solamente al niño, sino a toda la familia. Entonces, el lavado de manos es fundamental para prevenir las dos enfermedades.
Lo otro es que los bebés muy pequeños no deben estar en contacto con personas enfermas. Entonces yo muchas veces les digo a las mamás, muy rico, o a toda la familia, nos visita cuando el bebé recién nace, pero tú no sabes qué enfermedad traiga esa persona de la casa, de la calle. Entonces, muchas veces yo no lo tengo que ver con síntomas de gripa, pero sí en 2 o 3 días esa persona va a estar enferma. Entonces ya cuando está enferma, pues no va a venir a visitarme, pero vino y me visitó cuando ya el virus estaba en él y todavía no se había mostrado. Entonces puede que mi bebé se enferme. ¿Qué pasa? Muchas veces llegamos a visitar un bebé, no nos lavamos las manos y todos empiezan a cargarlo, a darle picos, besitos por allí, por acá, y todos muy lindos, pero no nos damos cuenta del riesgo al que estamos sometiendo a este bebé. Entonces, o muchas veces vamos y visitamos personas enfermas y llevamos a los bebés, eso también poniéndolos en riesgo. Entonces, si podemos evitar que los bebés estén en contacto con personas enfermas, también debemos hacerlo. Estás viendo Dominicano TV, una costumbre para ver. Bueno, doctora, acá tenemos ciertos casos y ciertos puntos donde el agua no es potable. En las ciertas veredas, yo creo que en la mayoría de las veredas del municipio de Santo Domingo, el agua no es potable. ¿Qué se debe hacer en el caso de los niños con el manejo del agua? Bueno, ahí es muy importante como el manejo que tengamos de esa agua, ¿cierto? Siempre debemos seguir las recomendaciones que nos dan, digamos, las autoridades o sanitarias frente al manejo del agua. Si yo no tengo un agua potable, entonces tengo que hervir esa agua, ¿cierto? Y buscar que sea digamos lo más cercano a lo potable posible. Entonces muchas personas usan filtros, muchas personas usan pues digamos mecanismos para poder lograr que esa agua, porque ¿cuál es la diferencia? Ahí tendríamos que entender cuál es la diferencia entre un agua potable y no potable. El agua no potable quiere decir que no está tratada y que tiene todavía bacterias que provienen de las heces humanas o heces animales. Entonces yo lo que necesito es eliminar esas bacterias de mi agua y del consumo. Entonces la mamá, todo lo que consuma, toda el agua que de alimento o de contacto con el niño debería ser por lo menos hervida para poder eliminar de alguna manera algunas de esas bacterias. O consumir también muchas veces, yo sé que llegan a muchas veredas aguas de por ejemplo, de bolsas, venden las bolsas de agua, pues de cualquier marca, o los botellones. Entonces el uso de esa agua para el consumo de los alimentos es el ideal. Exacto. Doctora, ¿a partir de qué edad se les administra a los niños antiparasitarios? Muy bien, depende. Por ejemplo, en zonas como algunas de las veredas de Santo Domingo que no tienen agua potable, se considera que desde el año el niño podría tener, y la estrategia así lo describe, antiparasitarios de profilaxis. Es decir, presumiendo que el bebé o el niño está tomando este tipo de agua o está teniendo contacto con tierra. O sea, no nos podemos negar que muchas veces el niño, cuando uno menos piensa, está jugando con la tierra, las manos, ¿cierto? Entonces, como está en contacto con tierra, entonces hacemos profilaxis cada 6 meses con antiparasitario. Bueno, en el caso de los niños, vemos que ellos cuando tienen enfermedades diarreicas, les pica el recto, o sea, el anito. Empiezan y ellos se rascan y las mamás no son cuidadosas en la higiene de los niños o no se han dado cuenta o les pican mientras duerme. ¿Qué hacer en esos casos? Existe un tipo de parásito que ocasiona este síntoma
incluso es un parásito particular porque se transmite de persona a persona, o sea, él deposita los huevos en la cama y casi el otro ya se lo está comiendo. O sea, si yo comparto mi cama puedo también tenerlos, o sea, yo como adulto. ¿Qué debo hacer? Tratamiento. Definitivamente ese niño debe tomar antiparasitario. Y ahí es muy importante como que las mamás detecten tempranamente esos signos también de parasitosis en los niños. Y ahí es donde IEPI es muy importante, por ejemplo, el tema de las profilaxis. Si somos juiciosos con las profilaxis, podremos hacer una intervención temprana también. Estás viendo Dominicano TV, una costumbre para ver. Bueno, doctora, ya para terminar, cuéntenos, ¿en qué afecta al niño estos cambios de clima? Estamos viendo que el clima ahora se está volviendo como muy loco, en la mañana hace frío, luego hace sol, luego esos aguaceros. Bueno, cuéntenos en qué nos puede afectar todo eso. Bueno, hay varias cosas ahí. La primera es que obviamente con los cambios estacionarios, con los cambios de clima, cambian el tipo de bacterias y de virus que tenemos, ¿cierto? Y ahí es muy importante, por ejemplo, también el tema de vacunación, ¿sí? Que los niños sí tengan actualizados sus esquemas de neumococo, sus esquemas de influenza sobre todo, porque sabemos que el virus muta con los cambios de estación y nosotros no tenemos primavera, verano, otoño, pero sí tenemos tiempos lluviosos, tiempos calurosos y eso puede afectar. Mira, científicamente uno no podría explicar si el frío afecta o no afecta al niño, pero sí se ve que tiene un impacto, ¿cierto? Que si yo, por ejemplo, estoy acalorado, como dicen las mamás, y salgo al frío o cambio de temperatura, sí podría tener un impacto. No quiere decir que yo diga, es que si salió al frío le va a dar gripa, porque para que haya una gripa tiene que haber un virus. Pero sí puede suceder que yo ya tenga el virus y lo que haga es que digamos que el virus aproveche como en ese momento del frío. ¿Por qué? Porque el aire frío hace que como que las defensas del sistema respiratorio se paralicen. Entonces sí puede tener un efecto esos cambios de clima en el bebé, y cuando estemos en épocas de lluvia y en épocas de frío, pues tratar de cuidarlos un poquito más de esos cambios de clima. Bueno, doctora, de todos modos, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. No se les olvide, la ESE Hospital San Rafael es un hospital de puertas abiertas donde todos ustedes pueden asistir, donde todos pueden venir a consultar y siempre se les atenderá con el mayor gusto y con el mayor amor. Que tengan todos un resto de día maravilloso. Gracias. Hasta luego, doctora.